La de las 5W es una técnica originada en la antigua Grecia y retomada por el periodismo a finales del siglo XIX. Consiste en la presentación clara y ordenada de un mensaje sobre la base de la respuesta a 5 interrogantes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Científicas y científicos del CONICET La Plata responden las 5W sobre sus trabajos de investigación. Podcast. Soy Juan Manuel Sucena, licenciado en Geología y becario doctoral del CONICET, y en los próximos minutos les hablaré sobre mi labor. Me desempeño en el Instituto de Geomorfología y Suelos de la Universidad Nacional de La Plata, donde se investigan distintos aspectos de la naturaleza que influyen en el desarrollo de las actividades rurales, urbanas e industriales de nuestro país. Puedo mencionar como conocidos a las inundaciones, el comportamiento de ríos y arroyos, el estado de los distintos tipos de suelos y cómo responden al uso que se les da, agrícola, ganadero, urbano, minero, entre otros, y cómo se los puede administrar responsablemente para su conservación o recuperación. Este equipo de trabajo entonces intenta dar respuesta a este tipo de problemáticas ambientales y lo hacemos estudiando distintas características del terreno, como relieve, para saber hacia dónde discurre el agua cuando llueve, las pendientes, la capacidad del terreno para absorber agua, la tendencia que el suelo tiene a ser lavado y perderse cuando llueve, entre muchas otras características que nos permiten entender cómo se comportan estos sistemas naturales que interactúan con las actividades humanas. Los estudios en el terreno se complementan con estudios de laboratorio, donde analizamos la proporción de distintos materiales de la superficie, como por ejemplo la proporción de arcilla, limo y arena, que nos permite saber, entre otras cosas, si el suelo absorbe más o menos agua, si soporta o no grandes construcciones, si es apto para la siembra, si tiende a lavarse y perderse cuando llueve o a volarse cuando hay sequías, y también los analizamos químicamente para conocer qué tipos de nutrientes tienen y qué tan rápido se recupera la fertilidad ante distintas medidas de recuperación, como por ejemplo la reforestación. Este conjunto de información se reúne y como los datos son de muchos sitios en el terreno y son también tomados en distintas épocas, ello nos permite analizar cómo cambia el territorio en el tiempo, reconocer tendencias de esos cambios y así crear modelos para predecir esos cambios y recomendar acciones o medidas para gestionar adecuadamente el uso del territorio. Expresamos los resultados de nuestras investigaciones en mapas de aptitud del territorio para las distintas actividades, así como mapas de riesgo, por ejemplo de inundaciones. Esta información se publica, se difunde y se pone su acceso para consulta general en bibliotecas, escuelas, universidades y también se la deja en manos de quienes gestionan el territorio, es decir, los gobiernos de turno. Quienes predicen el clima nos ayudan a decidir si salir o no con paraguas y de la misma manera nuestra tarea es poner a disposición nuestras predicciones basadas en información recolectada y analizada para que podamos reconocer dónde construir y dónde no, dónde hay peligro de inundaciones, dónde conviene más criar ganado porque el suelo no soporta cultivos o dónde es preferible cultivar en vez de construir una plaza o un barrio. Esta línea de investigación se llama en general planeamiento ambiental y ordenamiento territorial. Ahora les voy a contar un poquito más algo concreto sobre cuál es mi tarea de especialización. ¿Qué pasaría si fuésemos a una playa con acantilados o hiciésemos una caminata por las sierras y comenzara una serie de derrumbes? ¿Dónde nos esconderíamos? ¿Hacia dónde huiríamos? ¿Podríamos haber evitado pasar justo por ese lugar? ¿Qué pasaría si construyese mi casa al pie de un cerro y mi casa comenzara a moverse o derrumbarse? ¿A quién se lo reclamaría? ¿Es que nadie habría sabido decirme que era una zona de derrumbes y que se podría venir abajo una parte de la ladera? Este tipo de procesos, en los cuales los materiales se mueven hacia abajo en una ladera o caen de un acantilado por acción de la gravedad, se llaman movimientos en masa, dicho coloquialmente derrumbes, desprendimientos, colapsos o deslizamientos. Mi trabajo consiste en identificar en el terreno y también con información satelital aquellos sitios donde hubo movimiento y estudiar por qué se produjeron, así como también su frecuencia. No es una tarea fácil, se necesita mucha información de distintas fechas para saber, por ejemplo, y digo algo ficticio, que ocurren 5 caídas al año, caídas de rocas, o que los deslizamientos de tierra ocurren entre marzo y septiembre. Así que complemento esta información con la de distintos aspectos del territorio que puedan influir en la producción de movimientos. Hago mapas de tipos de vegetación, porque algunos tipos retienen mejor el suelo,
mapas de tipos de materiales, no es lo mismo si hay roca que si hay un suelo arenoso o uno arcilloso, orientación de las laderas, ya que las que tienen más sombra durante el año los suelos están más húmedos y menos firmes. También distintos mapas que describen la forma del terreno para diferenciar aquellos sectores hundidos en las laderas donde se junta el agua, y así con muchas otras características. Entonces, si analizo en conjunto el mapa de alguna de estas características con un mapa de movimientos que hubo, puedo ver qué tanto se relaciona esa característica del terreno con los movimientos y saber si influye mucho o poco. Haciendo esto con todos los mapas, puedo luego generar un mapa integrado, discriminando aquellos lugares que tienen todo lo necesario para que el terreno se venga abajo, por decirlo de alguna manera. A este tipo de mapas se los llama mapas de susceptibilidad de movimientos en masa y permiten tomar decisiones como voy a descansar debajo de ese acantilado o aquel otro acantilado más estable. Pongamos carteles de advertencia de derrumbes. ¿Es peligroso desarrollar un plan barrial en esta ladera? ¿En qué partes de las sierras puede trazarse un sendero turístico que sea seguro? ¿Puede pasar una ruta o camino al pie de estas rocas o son inestables? Entre algunos resultados de estas investigaciones, de la investigación de mi tesis doctoral salieron mapas de zonas de las sierras de Bravara y de Curamalal, esto es en los partidos de Saavedra y Coronel Suárez, en el suroeste bonaerense, donde se indican aquellos sectores de las sierras más propensos a que ocurran deslizamientos, indicándolos con una escala de colores tipo semáforo. También se hicieron publicaciones nacionales e internacionales enseñando qué rasgos del terreno hay que mirar cuando transitamos por los sectores serranos para reconocer dónde puede haber caídas de rocas o derrumbes en los arroyos y evitar ponernos en peligro, y también recomendaciones de uso del territorio para evitar que aumente la frecuencia de algunos de estos procesos. Esta información es ideal para un desarrollo sustentable del turismo rural, una actividad económica que ha crecido mucho en el suroeste bonaerense en las últimas décadas. Espero que esta pequeña charla sobre cómo la investigación científica contribuye a la gestión del territorio haya sido amena. Podcast.